Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo espacio, a este nuevo programa llamado El Laberinto del Misterio. Bueno, os tengo que contar que esto ha surgido de inmediato. Las dos compañeras que están conmigo ya las conocéis, pero la semana pasada estuvimos hablando de cómo crear algo que a nosotros nos apasiona. Y como nosotras sabemos que hay muchas personas que a lo largo de su vida han experimentado pues esta serie de sucesos, de inquietudes e incluso leyendas de su barrio, de su ciudad, algo que le contara a sus abuelos que a veces nos contaban esas leyendas de los pueblos. Pues bien, así surge de la nada el laberinto del misterio. Con unas compañeras que, bueno, que ellas dicen, no, tú delante, pero no, es entre las tres, el laberinto del misterio formado por Ana María Canal. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Buenas Y ahí noches. en la penumbra tenemos a Pilar Alberti, otra fundadora también aquí, pues las tres del laberinto del misterio. Hola, buenas noches. Y nada, a todos esperemos que os guste. Que os guste sobre todo lo que vamos a empezar en este laberinto, como decimos, para que cada uno escoja, como yo llevo aquí colgado, la llave y se quede con lo que más le apetezca. Leyenda, mito, realidad. Pero bueno, vamos a empezar el viaje primeramente diciendo que este espacio está patrocinado por Eslocal, de Inca de Baleares, y daros las gracias, porque sin ese patrocinio este programa no podría ser posible. Luego más adelante dejaremos el correo para cualquier sugerencia que queráis hacernos llegar y es el momento de que empecemos a entrar en nuestro laberinto. ¿Y cómo vamos a empezar esta semana? Yo había momentos en que teníamos muchas cosas y no sabíamos por dónde tirar, pero hay algo que, fijaos bien, en los tiempos de hoy cada vez está ocurriendo más, que nos cambiamos de vivienda. A lo mejor tenemos una vivienda pequeña y esas películas que se repiten una y otra vez cuando se cambian de vivienda y empiezan a pasar cosas, ¿no? Donde te crees que vas a ir a ser feliz y al final acabas siendo, pues bueno, se suceden una serie de fenómenos paranormales. ¿Qué es lo que ocurre con la primera historia que hemos querido elegir para nuestro primer programa del Laberinto del Misterio? Le voy a dar paso rápidamente a Ana María Canal porque ya os la va a contar y nos vamos a Madrid. ¿Qué es lo que ocurre, Ana María, con esta primera historia de nuestro laberinto? Bueno, pues la historia que voy a hablar de ella está relacionada con las casas malditas. De hecho, a esta vivienda se la ha llamado de esa forma y de otras muchas formas por los asesinatos que ahí acontecieron. Primero en la década de los 40. Y el caso que nos ocupa hoy, que es del que voy a hablar, en la década de los 60, concretamente en el 62. El 1 de mayo de 1962, José María Ruiz, un sastre de cierta reputación, se había trasladado a vivir con su familia, su esposa y sus 5 hijos al barrio de Malasaña, un barrio por aquel entonces, pues un barrio obrero de familias que habían llegado muchas de fuera para intentar vivir una vida mejor, una vida más acomodada. En el caso de José María, él era sastre, tenía una sastrería y le iba bien económicamente. Con su mujer hablaban que incluso tenían una relación casi de novios, una relación muy buena, y tenía 5 hijos, eh, los cuales eran María Dolores, de 14 años, Adela, de 12 años, José María, de 10 años, Juan Carlos, de 5 años, y Susana, la chiquitina, de 3 añitos. Su esposa se llamaba Dolores Bermúdez,
En aquel momento tenía 40 años, José María tenía 46, y el día del que hablamos, ese día 1 de mayo, día de San José Obrero, Día del Trabajador, pues no se sabe qué le pudo pasar por la cabeza a este señor de posición económica acomodada, con una familia, bueno, pues podríamos decir que casi idílica. No sabemos qué se le pasaría por la cabeza. Asesina a su mujer y a sus 5 hijos. Primero a su mujer y a la pequeñina que dormía en la habitación con su madre, y luego pues va persiguiendo al resto de sus hijos, a unos con disparos y a otros con puñaladas. ¿Qué le pudo pasar por la cabeza? Se habla de que él compró un chalet en la zona de la Sierra de Madrid, en Villalba, y podía tener algún problema con la compra de ese chalet, pero nada realmente que explique lo que hizo. No. No hay nada que lo explique. Llega a llamar a la policía cuando ha asesinado a su esposa y a sus 5 hijos, llama a la policía para decir lo que ha hecho y que quiere que le confiesen, que tiene que ser un carmelita. Eh, la policía nota en él cierta perturbación, lógicamente, entonces le entretienen y consiguen localizar la llamada. Localizan la llamada, ven que es Antonio la calle Antonio Grilo del barrio de Malasaña. Por aquel entonces, pues un barrio, ya digo, que era obrero, ahora es un barrio pues que confluyen pues estudiantes, un barrio donde luego dio lugar a la movida madrileña, bares, cafeterías, tiendas, o sea, ahora, pero eso se mezcla un poco con esos edificios señoriales y uno de ellos es Sí. este. Entonces, como digo, la policía consiguió localizar esa llamada y cuando llegó y abrieron la puerta, José María se pegó un tiro, se suicidó. No murió en el momento, él no falleció en el momento, y el padre Carmelita, que fue para confesarle, le da la extrema unción en el último momento y ahí acaba el tremendo asesinato del sastre a toda su familia. ¿Qué le pudo pasar por la cabeza? Pues es lo que decimos siempre, aparentemente, pues fíjate, era una persona de cierta reputación, con una posición económica acomodada, con una familia ideal, Sí, sí. y como llega a lo que llegó, pues nunca, nunca va a saberse. Porque además, ¿no? Como decías, Ana María, en este mismo edificio, caso, ¿no? Del que estamos hablando, pero habían habido décadas atrás más sucesos, ¿no? Similares, ¿no? Efectivamente. Fíjate, en ese edificio, ya digo, en la década de los 40, se encontró a un camisero fallecido, le habían dado un golpe en la cabeza, llevaba ya varios días muerto, y nunca se pudo, fíjate que tenía, por lo visto, en la mano un mechón de pelo, Ostras. pero hablamos de la década de los Ah, 40. Por aquel claro. entonces Madre mía. no había ningún avance que pudiese ayudar a determinar de quién era ese mechón de pelo. Hoy, indudablemente, se habría analizado y se habría sabido. Nunca se supo. Y luego, posterior al tremendo asesinato del sastre a toda su familia, pues hubo otro asesinato más de una veinteañera a su pequeño recién nacido. Le encontró la hermana de ella en un cajón. Ella no quería que se supiese que había tenido a ese pequeñín. Lo dio a luz y lo asesinó y lo metió presuntamente en un cajón de una cómoda. Madre mía. Todo esto ocurriendo, ¿no? En el mismo edificio, ¿no? Diferentes, a lo mejor en diferentes plantas, ¿no? Pero podríamos decir, ¿no? Que estamos ante
un posible edificio maldito, ¿no? Que como bien dices, a lo mejor ese barrio ya no tiene nada que ver con lo que fue en décadas anteriores, pero del cual se hace esa película, Malasaña 32, que no tiene nada que ver con el número, pero bueno, donde se recrea o se quiere dar a entender que en ese edificio, cuando entra esa familia nueva a vivir, pasan cosas, ¿no? O sea, como que queda impregnado, ¿no, Ana María? Podemos pensar, ¿no? Nos podemos hacer la primera pregunta del laberinto, que en esos sitios donde ha ocurrido esas tremendas desgracias, ¿no? Porque son horrores, matanzas enteras de una familia. ¿Puede quedar impregnado ese ambiente, ¿no? O personas que puedan entrar y a vivir, luego puedan percibir esas presencias. Bueno, pues ahí dejamos un poco ese planteamiento. A ver, sí, efectivamente, dices, en un mismo edificio, fíjate, dio lugar a hacer esa película, Malasaña 32, aunque no era esa la dirección, se hizo en ficción, claro, pero claro, hacía referencia a ese edificio que al final fueron 8 muertes violentas Y las que tanto. se producen. Entonces, energías negativas. Eh, bueno, pues hay cada uno con sus creencias, con su... Ha tenido mucha expectación el edificio, bueno, sobre todo personas que vienen de fuera, de México, por ejemplo, que pues estas personas de México pues tienen una creencia muy particular con respecto a sus fallecidos, entonces han querido entrar, han querido pedir permiso a la portera del edificio para entrar. Bueno, te Sí, puedes imaginar toda la sí, expectación que ha tenido. Y bueno, pues yo particularmente, que he ido varias veces al barrio de Malasaña, sí. pues no puedo evitar mirar hacia el edificio O sea cuando lo has visto, ¿no? Has podido. por Sí, fuera, claro, yo además he ido muchas veces por ahí. Como digo, es un barrio que está pues prácticamente a espaldas de la Gran Vía de sí. Madrid. Y es un barrio pues con bares de copas, con pizzerías, con tiendas de ropa. Es un barrio ideal para ir a pasear y bueno, pues para tomar una copa o para pasar. Y es un barrio que a mí particularmente me encanta porque hay edificios pues, muy señoriales, es un Claro, barrio antiguo, sus callejuelas, sus edificios, sus... Entonces tiene un encanto porque al final vas por esas calles y parece como un pueblo. Estás en el sí. centro de Madrid, pero parece como si estuvieses en un pueblecito. Entonces, pasar por ahí y mirar y pensar en todo lo que ahí ha pasado es inevitable. Claro, porque supongo, ¿no? Que a día de hoy ese edificio seguirá habitado y no sabemos si los nuevos habitantes de ese edificio seguirán notando esas presencias que en su día, ¿no? Así como refleja en esa ficción la película Malasaña 32, seguirán ocurriendo. Nosotros de verdad agradecemos esa primera historia que nos has hecho llegar a Ana María para que, bueno, luego pensemos, ¿no? Porque sí que es cierto que hay muchas historias que tenemos preparadas para vosotros y referentes a casas, ¿no? Al final uno tiene miedo a cambiarse porque cada vez que se ve la mudanza feliz, luego acaba todo, ¿no? En esas presencias o en esas cosas que parece ser que sí, decimos, las películas son ficciones, pero algo de realidad tienen. Y ahora nos vamos a ir con Pilar porque dentro del laberinto del misterio queremos viajar, como hemos dicho, para que sintáis el misterio, para que os hagáis preguntas. Y bueno, si hay algo que nos gusta, o a mí particularmente me encantan, son las leyendas urbanas, que también tienen su parte de verdad, ¿no? Entonces nos vamos a ir directamente, que no sabemos cuál es el contenido, ni Ana María ni yo. Nos vamos a ir a Inca a que Pilar nos cuente la leyenda urbana que nos tiene preparados para cuando quieras, Pilar. Sí, en este caso sí que es parte de verdad. Y la otra parte, pues cada uno tiene lo que ha dicho Ana María, sus creencias, y bueno, la cuento y luego comentamos. En particular, Pilar, si quieres comentar antes de empezar, ¿no? Porque podemos abrir un pequeño debate antes de que te vayas con la leyenda Sí. urbana.
¿Qué te da a ti todo esto que hemos hablado de este edificio, de Malasaña, la película, estos crímenes? ¿Qué piensas? Me ha sorprendido bastante que el crimen sea un sastre y el primero de un camisero. Sí, curioso, sí. No sabemos el oficio de la chica, ¿no? Una coincidencia, ¿verdad? Sí. Es una Sí, coincidencia, sí. curioso, curioso. Y yo sí que creo que en sitios donde han ocurrido crímenes o muertes violentas, o sí que queda un ambiente pesado, no sé. Impregnación o que te notas como Sí, observado, la observado. historia que voy a contar también tiene algo de eso. Bueno, pues venga, vámonos con esa leyenda y luego entramos en el debate de estas casas embrujadas o encantadas. Vamos a ver qué leyenda nos tienes preparada. Era el 7 de septiembre de 1989, en Volnuevo. Hasta las 2 de la tarde, nada hacía presagiar lo que pasaría. Era una mañana normal del fin del verano, en el camping de Volnuevo. Centenares de familias, sobre todo aquellas que habían dejado sus vacaciones para el final de la temporada, estaban unos días allí. Los niños jugaban entre la playa y la piscina. Los adultos alternaban entre pasear y sentarse cerca de los pequeños, bajo las sombrillas. Era un día normal de vacaciones. Se sentía una calma agradable, hasta las 2 de la tarde. En ese momento, de golpe, nubarrones negros comenzaron a oscurecer el cielo hasta tal punto que parecía de noche. El viento comenzó a soplar de golpe, levantando todo lo que no estuviera asegurado en el suelo. De repente, una lluvia torrencial comenzó a caer sobre el camping. No duró demasiado, pero la cantidad de agua era tal que acabó por inundar la zona. Fue entonces cuando se dio la voz de alarma para evacuar. Sin embargo, no dio tiempo. Un ruido sordo y seco resonó por todo el camping. Una ola, la más grande que habían visto en sus vidas, bajaba a gran velocidad por la rambla hacia ellos. Una ola marrón de agua, lodo y maleza, que se tragó el camping casi por completo y lo arrastró al mar. Coches, caravanas, objetos personales. Gritos, llantos y la desesperación se apoderó de todos. Cuando la ola se retiró, el panorama era desolador. El camping que estaba destrozado, las áreas comunes llenas de maleza, todo el suelo era de barro cubierto por las ramas. Electrodomésticos, armarios, vehículos que habían sido arrastrados por esa ola al mar. Todo el mundo entró en pánico. Las familias corrían de un lado a otro, tropezándose unas con otras para salir de allí. De repente, silencio. Solo se podía escuchar el sonido de los llantos, gritos apagados de las personas que pedían auxilio, caravanas flotando en el mar semi-hundidas, seguramente con personas dentro. En la playa, montañas de lodo, coches, caravanas, maleza, material arrastrado por el agua. Los servicios de emergencia comienzan el plan de rescate. La armada, buzos, voluntarios, pasan semanas buscando posibles víctimas. Oficialmente se contabilizan solamente 2 personas fallecidas, las 2 mujeres. Una aparece flotando en el mar y otra la encuentran bajo el lodo 20 días después. Una joven enfermera del hospital de la Virgen de la Arrixaca de Murcia. Tuvieron que usar una excavadora para poder sacarla, por la cantidad de lodo que había. Sin embargo, tanto los vecinos de Mazarrón como testigos del desastre están convencidos de que aquello dejó muchas más víctimas de las que se quiere hacer creer. Se dice que las autoridades quisieron ocultar la cifra de fallecidos. Tampoco se pudo saber cuánta gente había, ya que los archivos del camping desaparecieron.
Durante unos meses esa playa de Mazarrón se convirtió en una especie de cementerio. Los vecinos de la zona que presenciaron la tormenta, incluso los que habían vivido, se acercan para lanzar flores al mar, depositarla en la arena o rezar. Fue entonces cuando empezaron a contarse sucesos paranormales. Sucedía que en las tardes de otoño e invierno, cuando la playa estaba más solitaria, se sentía algo extraño en el ambiente. Una sensación de que alguien te está observando. Sonido de pasos, como si alguien te estuviera persiguiendo. Pero cuando se giraban para ver qué estaba pasando, se encontraban con que detrás de ellos no había nadie. Todo ello sumado a esa energía extraña, pesada y negativa que se suele encontrar en los lugares en los que ha sucedido una tragedia. Testimonios de personas de que hay una presencia que se aparece constantemente en la playa del camping de Bolmuevo. Sucede cuando alguien está paseando por la orilla y sufre algún daño, una herida, una torcedura de tobillo, una caída. Entonces aparece entre ellos una mujer joven, vestida con el típico traje blanco que llevaban las enfermeras a finales de los años 80. La mujer examina las heridas, da algunos consejos sobre cómo tratarlas. Sin más, antes de que dé tiempo siquiera a dar las gracias, desaparece. Se desvanece como si nunca hubiera estado. Más escalofriante es que esa mujer es muy parecida a la enfermera que falleció. Todas las personas que lo cuentan siempre describen a la enfermera de una manera muy similar. Eso es todo. Ostras, el camping de Bolnuevo, claro, Mazarrón, Murcia. Luego también la Sociedad Española de Investigadores Parapsicológicos Sí. graba unas psicofonías en las que se escuchan voces que dicen nombres y apellidos de los que fallecieron pidiendo ayuda y reclamando justicia. Es decir, durante año y medio, este grupo experto recogió psicofonías que se escuchan con absoluta claridad, que responden a preguntas. La respuesta, supuestas víctimas desconocidas de esta tragedia. Les piden que cuenten lo que realmente sucedió en el camping de Bolmuevo. Las grabaciones pudieron identificar, según las diferentes voces, hasta 37 personas. Todo está reflejado y recogido en el documental Lo que nos dijeron las voces, que se grabó en 2011. Intentaremos luego en la postproducción del programa recuperar esas psicofonías. Has dicho que era la Sociedad Española de Investigaciones. Es investigación parapsicológica. Yo he intentado buscar el documental, pero ha desaparecido. Ha desaparecido. Bueno, no sé si podremos. Hace años yo sí que estaba como presidente Pedro Amorós. Intentaremos buscar por Pedro Amorós, que yo creo que Pilar va haciendo así, creo que también lo conoces. Es el presidente de la Asociación de Parapsicología. Y, ostras, terrible, ¿no? Lo que es un día de máxima alegría, como son los campings, porque además, fijaos bien, hoy es curioso. Tenemos casas, tenemos campings, pero es que en varios campings han pasado desgracias terribles, como la que estás contando, ¿no? O sea, de golpe, Sí. como lo que describías, me estaba viniendo a la cabeza como el tsunami, ¿no? El famoso tsunami de hace unos años, ¿verdad? Una Hola, ola, Dana. o la Dana, que la tenemos todavía más presente, esa maleza, esos gritos, ese agua, y que no se sabe realmente, ¿no? Como no sabemos con la Dana, tampoco sabemos las cifras que hubieron en ese camping de Bolnuevo de Mazarrón, Murcia, ¿no? Yo recuerdo también, al hilo de los campings, hace años yo no sé si había nacido, pero tengo ese recuerdo, aquí en Tarragona, el camping Los Alfaques, un camping también, en vez de agua, eso fue el fuego. También mediodía los niños jugando y un camión al paso por el camping Los Alfaques explotó.
y todo el camping. De ahí hay una película, Tarragona en llamas, y como tú cuentas, se repite, ¿no? Cuando vas caminando por ese paseo de los Alfaques, ves a las personas quemadas, ¿no? Como al lado tuyo, ¿no? Del camino. También se recogen numerosas psicofonías, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Compañeras, vemos que se percibe, ¿no? Es curioso lo del camping. Esa enfermera me ha llamado la atención, Pilar, que si te Sí, hace daño, te sale a ayudar. Y te sí, da consejos para cómo curarte y luego, se misteriosamente, desvanece, totalmente. curioso, ¿no, María? Ana María, ¿no? Ver, ¿no? Esas situaciones tan terribles, ¿no? Pero ver que hay esas almas que parece que te vienen a ayudar, ¿no? En un momento Sí, de hace daño. es lo que cuando relataba a Pilar, pues eso, que me lleva a pensar inevitablemente lo que tantas veces se ha hablado, personas que de alguna manera se han ido de forma violenta o pues hay veces que podemos pensar que quizás no han podido llegar a encontrar la paz porque quieren que se sepa la verdad. Digo lo de antes, que cada uno con sus creencias, pero como decís, se nota, se palpa cuando algo así tan terrible ha acontecido. Hay algo que está cargado en el ambiente, hay algo que... Y bueno, pues también hay señales que podemos interpretar como coincidencias o podemos interpretar como que nos quieren decir algo. Pues bueno, yo ahí lo dejo, Mariluz. Pero yo particularmente que hay algo, estoy convencida. Yo personalmente pienso igual, ¿no? En las casas, ¿no? Al final son carcasas donde han vivido diferentes familias, personas, que esta casa, cuando se hizo en su año, a saber antiguamente lo que había aquí, ¿no? Y casas, si hablamos, ¿no? Que han pasado estas desgracias tan terribles, ¿no? Como podremos decir, este Amityville español, ¿no? Donde hemos visto esa película tan famosa, Amityville también, ¿no? Donde ahí parecía ser, ¿no? Que esas voces le animaban a decir, ¿no? Que matara a la familia como podría ser, ¿no? Esa enajenación porque podría ser que el sastre, pues muy bien acomodado que estuviera, ¿no? Eh, podría tener un momento de locura transitoria, ¿no? Que dice. Sí, sí, de enajenación, pero fíjate que hay un dato que no he comentado antes y que denota cierta lucidez en ese momento, y es que tenían una sirvienta, hablo del sastre, de José María, de la casa de Antonio Grilo, en el barrio de Malasaña, y la manda a la farmacia. La manda a la farmacia a comprar para evitar otro asesinato más. Entonces, lo tenía perfectamente premeditado y pensado matar a su esposa y a sus hijos. Es A su curioso, ¿no? sirvienta la salva deliberadamente. Exacto, salva a la sirvienta, sin embargo Ujú. acaba con toda su familia. Así es, asesina a toda su familia y bueno, pues dicen que él dijo algo porque fíjate que hay otro detalle y es que coge a los pequeños en sus brazos cuando ya Sí, los ha asesinado y sale al balcón sí. mostrar a sus hijos ya asesinados a la gente y por lo visto gritaba, los he matado por no matar a otros canallas. Eso Pues es algo que se ha recogido, bueno, sí, que está que parece documentado. ser que él dijo en ese momento. Cualquiera sabe. Eso Pilar, es. ¿qué piensas? ¿Qué te viene? Pues sí, que enajenación total, enajenación total. Sí, sí. Porque claro, ¿no? Pensar que un padre puede acabar con la vida de sus hijos y de su mujer. Bien, nosotros, como siempre, dejamos esas preguntas y os dejamos esa llave para que vosotros podáis sacar vuestras propias conclusiones. Esta mañana
hemos puesto en nuestra página, que os invitamos, entráis, iremos poco a poco subiendo contenido. Había una encuesta que ha puesto a Pilar que decía, tu respuesta es sí, y a continuación, haznos llegar tu experiencia al correo que hará Pilar, luego dará a continuación, pero la pregunta era la siguiente, ¿has sentido la presencia de alguien o algo que no está físicamente presente? Pues bueno, la gran mayoría decían que sí. Entonces, os invitamos a que de forma anónima nos dejéis en un correo, que ahora os facilitaremos, si habéis vivido alguna vivencia, pues yo que sé, que notéis o habéis tenido algún encuentro que podáis sentir o decir paranormal. O tenéis alguna leyenda o algo que contarnos. Pilar, ¿cuál es el correo de nuestro programa? Sí, mira, el correo es misterioellaberinto@gmail.com. misterioellaberinto@gmail.com. Podéis hacer llegar vuestras historias anónimas o no anónimas. Si queréis que os nombremos, pues nos dejáis vuestro nombre. Exacto, ya os lo digo, o nos dejáis esa historia, lo que queráis. Aquí seréis bien recibidos y como siempre, que os pedimos también que nos vayáis siguiendo en nuestras redes para que entre todos hagamos crecer esta comunidad que lo único que busca es intentar con esa llavecita entrar en el laberinto y viajar por toda España. Oye, si tenemos que cruzar España y nos queréis hacer llegar las historias que queráis, aquí serán bien recibidas dentro del laberinto. Como siempre, volvemos a dar las gracias a nuestro patrocinador, es local, de Inca. Volvemos a repetir que sin ese patrocinio este programa no se podría estar emitiendo ni hacerse posible. Y le paso, pues bueno, a mis compañeras, por si quieren decir unas palabras o se han dejado algo en el tintero o nos quieren contar alguna cosita, pues adelante, compañeras. Bueno, pues yo por mi parte, como has dicho, pues invitar a todo aquel que quiera participar o que quiera comentar los casos que nosotros vamos a ir contando o casos que a ellos les hayan podido ocurrir o que conozcan o bueno, pues versiones que puedan tener incluso de lo que contamos, que toda aportación, pues bueno, pues es enriquecedora. Bueno, pues yo quería contar, por ejemplo, que buscando qué contar en este primer programa, Sí. pues no sé, algo me llamó la atención del camping de Nuevo. Sí. Y cuando llegué a la parte esta de las psicofonías, Sí. el mero hecho de que esas almas, voces, o sea, que pidieran o dijeran que querían que se supiera, dije, esta es la que tengo que contar. ¿Sabes? Porque hay muchas leyendas, ya os he elegido para este primer programa, la leyenda del camping del Nuevo de Mazarrón, Murcia, y te llamó la atención, ¿no? Que era porque... Estuve leyendo algunas, empezaba a leerlas y no me enganchaba. Sí. Y venga otra. No, y venga otra. Y esta ya me enganchó desde el primer momento. Claro. Y lo de la psicofonía lo supe al final. Sí. Buscando y tal. Y el mero hecho que dice y pide que esas voces dicen que se sepa que ellos han sido víctimas y que se les ha escondido. Claro. Y solo ese mero hecho de eso pues me hizo pues que eso lo tenía que contar. Es como que se los nombre, se los recuerde, como para hacerles, al final, es como que están aquí atrapados y necesitan que se sepa la verdad, ¿no? Normalmente lo tienen y además, encima que él está en el documental que se le dio voz, y el documental tampoco aparece. Es como que esa voz la han silenciado. La han silenciado. Sí. Sí. Hay veces, ¿no? Que no se interesa como estamos viviendo esto hace muchos años atrás, pero está pasando lo mismo, lamentablemente, hace pues nada, casi vamos a llegar ya al año de esta lamentable Dana que nos destrozó a todos, a todo el país entero, cuando nos levantemos y vimos esas imágenes, y a día de hoy seguramente que habrán pues
las mismas voces pidiendo ayuda. Porque ¿cuántas personas no quedarían atrapadas entre el lodo, los escombros, los coches, todo esto, ¿no? Toda esta horrible catástrofe que pasó, ¿no? Y parece ser, ¿no?, que estas voces perduran en el tiempo para que nadie las olvide. Y piden simplemente que se haga justicia, ¿no? Porque al final intentan silenciar a una desgracia tan terrible que pasó. Y más cuando una familia, como es el caso del camping, ¿no? De esta, que no es una leyenda urbana, porque es real. Es real, sí. La leyenda podría ser esa enfermera que sale a ayudar, ¿no? Exacto. Esa enfermera que fue con su hijo. Estaba allí hospedada, ¿no? Esta enfermera tuvo un accidente con su pareja. Sí. Su pareja murió y ella estuvo ingresada en el hospital de Arichaca, donde ella trabajaba. Y un sacerdote la visitaba mucho, la cuidaba bastante. Luego ella fue a despedirse del sacerdote, que se iba, y estaba en el camping, fue con su hijo. Y cuando vino la ola, el sacerdote pudo coger al niño, a duras penas mantenerse con la cabeza fuera. Y ella iba detrás y vio como un remolino se la tragaba. Pues también vamos a pedir a todas las personas que nos escuchen, de Mazarrón, de Bolnuevo, que si saben, sobre todo personas mayores, si saben la historia que ocurrió en ese camping, por favor que nos la hagan llegar, porque nos gustaría saber, ¿no? Qué es lo que ocurrió, cómo que nos comenten debajo del vídeo, que nos comenten pues, si han oído, si han estado allí. Porque esas cosas tan terribles no se olvidan. No. Algo se tiene que, por muchos años que pasen y por muchas décadas que pasen, algo tan terrorífico, ¿no?, y tan cruel, ¿no?, como es que pase algo así en un sitio que tú te crees que te vas a relajar, vas a estar de ocio, vas a estar tranquila, y lamentablemente pues nunca sabemos, ¿no?, lo que el destino tiene preparado para nosotros. Yo de verdad a mandar un fuerte abrazo, sobre todo, pues bueno, a esas familias que se pueden sentir identificadas, ¿no?, con esta desgracia, si nos escuchan, que pasó en Mazarrón, y como no, a las personas que viven ahí, en ese edificio de Malasaña, que no me imagino, esto ya es en modo ya un poco bueno, de media sonrisilla, porque seguro que los vecinos de ese edificio tiene que ser el edificio más fotografiado a la hora de que pasen por esa calle, ¿no? Y la de cantidad de veces que no me imagino que habrán picado esos interfonos para decir, por favor, ¿nos dejáis pasar al interior de esa casa, no? Esa curiosidad, ¿verdad, Ana María? Y lanzo una pregunta Sí, a todos los que se puedan acercar por delante de ese edificio, sí. o que, bueno, pues no necesariamente que hayan pasado o que tengan que pasar, pero la pregunta sería, ¿vivirías en un edificio así? Yo voy a decir directamente que no. Yo creo que tampoco. Directamente, no sé, mira que está mal el alquiler de hoy en día, pero directamente no, porque si algo tenemos del ser humano, que ese poder de sugestión, Ahí está, es lo que iba a decir. nada más entrar por la puerta, yo iba a notar ya que no. Por si acaso, por si acaso. Es que vosotros creéis, porque además, cuando, fíjate ahora que has comentado esto, cuando pasan cosas así, estos edificios, claro, la casa se vuelve a alquilar. Deberían avisarte, ¿no? Porque tú imagínate que te pones ahí a vivir y que luego te enteras que en esa casa donde tú estás viviendo ha ocurrido esa barbaridad. ¿Qué hacéis? Ahora os lanzo yo esa pregunta. Hombre, si fuera propietaria, a lo mejor buscaría otra manera de alquiler. Turismo de fantasmas. Claro, sí, paranormal. Sí. Alquilarlo por una noche, 2 noches. Sería más viable, la verdad que sí. Pero vamos, porque... que te vas igualmente, ¿no? Claro, No, claro. yo si fuera propietaria, irme yo allí o pagar para estar allí, no. No. Así, es que es verdad, ¿no? Porque imaginaos, ¿no? Ya no invita, ¿no? Bueno, y más, sí que es verdad que hay muchas personas, como bien dice, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, tienen mucho más asimilada este mundo paranormal. Aquí en España, bueno, de hecho en Estados Unidos
Para el psicólogo es una profesión como cualquier otra. Aquí en España, lamentablemente, nos llaman, pues bueno, vamos a decir coloquialmente, locos por no creer, ¿no? Cuando, pues a veces notamos, no sé, todos tenemos un ser querido que nos ha fallecido. Todos. Abuelas, padres. Yo también, antes de despedirme, yo es que claro, me pongo a pensar, ¿y cuántos no hemos notado, Ana María, Pilar, esa esencia a lo mejor de lo que llevaba de ese perfume, por ejemplo? ¿O algún momento que hayáis notado que os haya venido un recuerdo vivo? ¿No os ha pasado alguna vez? Pues yo particularmente digo que sí, que sí. He notado en particular, pues es una sensación pues como que se te eriza el pelo, que es como muy pasajero, pero y no hablo ni de corriente de aire, ni hablo de nada que te roce, ni nada. Pero sí que es una sensación como que te pasan la mano por el pelo. Entonces en ese momento pues se te eriza un poco la piel y tienes ahí una sensación, pero que al final siempre decimos, no, 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 no. No, no, no. Esto no, esto no es Vamos ahí la nada, no es barrera nada. esa, la barrera. Y Pilar, en tu caso, Sí, más bien con las señales, de las señales. más que con sensaciones, con señales. A mí, pues en particular, es con la fragancia o de Rochas que utilizaba mi mamá. La he olido en numerosas ocasiones. He estado diferentes estancias de la casa o incluso en la calle. Me ha venido ese olor y he dicho, bueno, hemos dejado nuestras primeras percepciones para que luego no digáis, aquí en el laberinto nos hemos dejado llevar por esas sensaciones para si alguno también se siente identificado. Y yo creo que, bueno, hasta aquí nuestro primer programa de esta primera temporada, de esta inauguración del laberinto del misterio. Y agradeceros a todos los que os habéis quedado, como siempre, hasta el final. Os invitamos, como siempre, a que comentáis este vídeo, que nos hagáis llegar todo tipo de leyendas, de historias, de vivencias que hayáis tenido, si ha pasado algo en vuestro barrio, si creéis que la típica casa que contaban de generación en generación que estaba encantada, o cualquier vivencia vuestra, ya sabéis que nos lo podéis hacer llegar. Por mi parte ha sido todo un placer estar aquí con esta nueva aventura que hemos empezado las tres en este laberinto del misterio. Pues un placer y bueno, pues eso, que se anime todo el mundo, que aporten su experiencia, que la plasmamos y hablamos de ella y lo comentamos como estamos haciendo ahora mismo. Para mí otro placer enorme, encantada de hacer este programa con vosotras. Y nada, gracias por escucharnos. Chao, chao. Pues nada, un besito enorme y como ha dicho el compañero, chao, chao. Nos vemos aquí la semana que viene. Tenéis una cita con nosotras en el laberinto del misterio.